Listo. Decíamos, este balance, para el caso de flujo en tuberías, nosotros planteábamos un balance de energía. A partir del balance de energía llegábamos a este término que tiene que ver con sumatorias de fuerzas. Y estas sumatorias de fuerzas se asociaban a un factor de fricción. Y este término así en general, nos daba de manera indirecta cuál iba a ser el consumo de potencia de la bomba. ¿Sale? ¿Cómo llegábamos de este factor o de esta sumatoria de fuerzas al consumo de la bomba? Bueno, pues con otro balance, ¿no? Con otro balance de energía en la bomba. Entonces, del primero llegábamos a este término de delta P, que era igual a la sumatoria de fuerzas, y luego esa sumatoria de fuerzas terminaba siendo igual al trabajo de la bomba, ¿no? Y entonces este trabajo de la bomba multiplicado por el flujo másico nos daba los caballos de fuerza que necesitábamos por parte de la bomba. ¿Sale? ¿Qué hacíamos? Hacíamos un balance de energía mecánica, analizábamos en ese balance de energía mecánica, llegábamos a un número de Reynolds. El número de Reynolds de alguna manera nos dice cómo se está moviendo el fluido, y en función de cómo se está moviendo el fluido va a ser el comportamiento de este factor de fricción y de la sumatoria de fuerzas. ¿Sale? Entonces, a partir de este diagrama, obteníamos un número adimensional, y luego ese número adimensional nos ayudaba a determinar este parámetro que es la sumatoria de fuerzas, y luego esa sumatoria de fuerzas era la que nos decía cómo iba a ser el consumo de potencia. ¿Sale? Si nosotros hacemos una analogía entre ese caso y el de agitación y mezclado, ¿ya estamos en agitación y mezclado? Sí. Ok, Sí. si hacemos una analogía con esto, pues entonces también tenemos un conjunto de números adimensionales, también tenemos un número de Reynolds. Ese número de Reynolds nos dice cómo se está moviendo el fluido, y en función de cómo se esté moviendo el fluido tenemos igual un número adimensional, y ese número adimensional nos permite saber cuál es la potencia que va a consumir el motor, o cuál es la potencia que necesita suministrar el motor para poder mover al fluido con las condiciones que nosotros queremos, ¿no? Entonces, hasta ahí, pues podemos ver cómo los dos problemas se resuelven pues de manera análoga. ¿Sale? Hasta ahí, ¿cómo ven? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué opinan sobre eso? En sí, el único cambio, bueno, sigue siendo un movimiento de fluido, pero sobre la tubería, pues la hacíamos correr sobre ella, ¿no? Y en este caso es como una licuadora, ¿no? Como una batidora. Ándale, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia? Porque, o sea, nada más es mover el fluido o hacerlo menos denso, o porque supone que la tubería, pues ya tiene una densidad, ¿no? Y aquí No. en el ejercicio que nos dio, dice Ajá. que le baja la densidad, ¿no? O algo así nos comentó. Sí, pero la densidad, incluso en el de flujo, primero vamos a regresarnos al de flujo en tuberías, la densidad, estamos hablando de las propiedades del fluido, no del tubo. Lo que vamos a ver en el tubo simplemente es el diámetro y la velocidad a la que se mueve el fluido. O sea, el número de Reynolds nos dice qué tan rápido se mueve, o más bien depende de qué tan rápido se mueve el fluido, al espacio donde se está moviendo y de las propiedades del fluido. Ok, entonces todo se enfoca básicamente en el movimiento sí, el movimiento o la maniobra, ¿no? Del fluido. Ajá. El movimiento del fluido, otra vez, vamos a ver cómo se mueve, o sea, qué tan rápido se mueve, que es esta U. Y si no, aquí está, esta cosa, que es el inverso del número de Reynolds. Entonces vemos qué tan rápido se mueve, por dónde se está moviendo, que es el diámetro, y cuáles son las propiedades del fluido. ¿Sale? ¿Esto qué nos dice? En las dos propiedades, densidad y viscosidad, nos dicen, digamos, qué tanto esfuerzo tenemos que hacer para moverlo, ¿no? ¿Qué tanta resistencia va a poner el fluido al movimiento? Luego, ¿qué tan rápido lo queremos mover y por dónde lo vamos a mover? ¿Sale? La combinación
características, nos va a decir cómo es el régimen de movimiento. Si el régimen de movimiento está en una zona laminar, si está en una zona turbulenta o si está en una zona de transición. En función de la zona donde se esté moviendo o del régimen en el que se esté moviendo, entonces tomamos una decisión u otra para llegar al cálculo de la potencia necesaria. Pero los dos nos van a decir lo mismo exactamente, ¿no? Y los dos parten del mismo número de Reynolds, que nos dice la resistencia del fluido, qué tan rápido se mueve el fluido y por dónde se está moviendo el fluido. ¿Vale? Si nos vamos al problema de agitación en tanques, otra vez está el número de Reynolds, que nos dice qué tan rápido se está moviendo, que es la N, la resistencia que va a poner el fluido al movimiento y dónde se está moviendo. ¿Sale? Ok, profe. Entonces, en los dos casos, vemos que con esas tres variables o con esas tres características podemos llegar a un número adimensional que nos dice cómo es el régimen de movimiento. Entonces, aquí también tenemos un régimen laminar, tenemos un régimen turbulento, un régimen de transición, y dependiendo de cómo se esté moviendo el fluido, pues ya vamos a ver qué solución le damos, pero la solución a final de cuentas nos lleva a la obtención de un segundo número adimensional, y ese segundo número adimensional es el que nos dice, o es el que nos permite calcular el consumo de potencia. ¿Sale? Sí. ¿Cómo ven? ¿Qué otra duda? ¿Ninguna? No, profe. Bien. Por el momento no, profe. Bien. El ejercicio que hicimos la clase pasada realmente fue una analogía así tal cual, porque calculamos Reynolds, calculamos número de potencia, y a partir del número de potencia calculamos potencia. ¿Sale? Ya la variante después de que cambia la viscosidad y demás, simplemente fue repetir lo mismo, ¿no? Número de Reynolds, número de potencia y consumo de potencia. ¿Sale? Hicimos uso de este diagrama del número de potencia, que es digamos, el equivalente o el análogo al diagrama de Moody. ¿Sale? Y entonces el procedimiento se puede decir que es el mismo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no tenemos este diagrama? ¿Qué pasa si tenemos un reactor con X características, con X dimensiones, y queremos evaluar o construir todo este diagrama o todo este sistema, pero de una manera experimental? Entonces vamos a ver otro problema, ¿sale? Aquí este problema nos dice que hay un fermentador o un reactor de 200 litros. Este reactor tiene un motor con una potencia de 1 caballo. Aquí les habla de una potencia nominal o comercial. O sea, esta es la potencia que marca la etiqueta del motor. Entonces, ese motor es de 1 caballo de fuerza y tiene una eficiencia del 75%. ¿Vale? El reactor está provisto con baffles para evitar la formación de vórtice. Recordamos, esas baffles o esa eliminación del vórtice lo que nos dan es una mejor eficiencia de mezclado, nos permiten tener esa turbulencia, y para cuestiones numéricas nos permite eliminar la contribución del número de Freud, y entonces podemos construir este sistema del número de potencia en función del número de Reynolds. ¿Cuál es ¿Sale? la función de los baffles? Entonces, nada más como que la circulación del líquido, bueno, de la sustancia. Es como Así una segunda es. pared, ¿no? De hecho, sí. O sea, aquí aquí se ve mejor. Si no tenemos baffles, el fluido se está moviendo de manera circular, y cuando el fluido alcanza una cierta velocidad
que vuelve significativas a las fuerzas inerciales, y estas fuerzas inerciales empiezan a rebasar las fuerzas gravitacionales. Entonces este patrón de flujo lo que va a hacer es empujar al fluido desde las orillas hacia la parte de arriba. Entonces, como es un fluido incompresible, al momento en que suba el nivel aquí, va a tener que bajar en el centro. ¿Sale? Entonces, rompemos, más bien vencemos las fuerzas gravitacionales, empujamos al fluido hacia la parte de arriba. Eso en consecuencia trae que el fluido en la parte central disminuya su nivel, y entonces ese vórtice pues es el que puede generar problemas de operación. ¿Sale? Se puede desbordar el tanque. Este vórtice puede llegar a tocar aquí al impulsor, y se puede volver ahí un salpicadero de mezcla de reacción, o simplemente el consumo de potencia va a empezar a ser variable. Pero otra cosa, digamos, ineficiente en un sistema así, es que el patrón de flujo seguiría una tendencia tipo laminar. No es una tendencia laminar como tal estrictamente, pero sí seguiría un patrón de flujo, digamos, un tanto homogéneo, y entonces esta partícula que viene en esta flechita no interactuaría tanto con esta flechita, con las partículas que vienen en esta flechita. Entonces, si le ponemos un bafle aquí, de cuenta que O sea, nada más es para que no se mata el líquido en sí. ajá, nosotros le ponemos una paleta en esta parte, y entonces lo que vamos a generar como consecuencia es que esta partícula viene, choca con este bafle, y aquí digamos que se regresa, ¿no? Y entonces cuando choca y se viene hacia el centro, ahora sí ya se mezcló con la partícula que venía en esta flechita, y esta flechita otra vez empieza a interactuar con la de aquí del centro, y entonces digamos que se empiezan a formar pequeños remolinos dentro del cuerpo del reactor. Esos pequeños remolinos se les denomina retromezclado. ¿Por qué? Porque la partícula que viene aquí, al hacer ese remolino, ya se mezcló con la que venía atrás, pero también se mezcló con la que venía a un lado, y entonces ese retromezclado genera turbulencia, o está asociado a la turbulencia que se va a generar dentro del reactor, y eso es lo que mejora el mezclado. ¿Sale? Entonces, por un lado tenemos turbulencia que mejora el mezclado, y por otro tenemos que rompemos este patrón de flujo. Ya el fluido aquí ya no se empuja hacia la parte de arriba, y entonces ya no se forma este vórtice. Ya no se forma el vórtice, el nivel de líquido se mantiene así como aquí, y entonces nos quitamos ese problema. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Bien, entonces, si usamos baffles, ya no rompemos las fuerzas gravitacionales, y entonces cuando no rompemos las fuerzas gravitacionales, el número de Freud es 1, y cuando aplicamos el método Pi, el número de potencia termina siendo solamente, el número de Freud se vuelve 1, y entonces el número de potencia se vuelve una función solamente del número de Reynolds. ¿Sale? Y eso nos permite hacer uso de este diagrama parecido al diagrama de Moody, y listo. ¿Sale? Entonces, si no usáramos los baffles en el reactor, usted tendría, no, bueno, más bien no se podría usar este diagrama. Tendríamos que evaluar primero el valor del número de Freud, mantener esas condiciones de operación fijas, y digamos que aquí tendríamos que darle valor a este número de Freud, y si el número de Freud depende de la velocidad, pues entonces esto se complicaría, ¿no? Se podría volver todo esto, digamos, algo así como una función
de la velocidad. El número de potencia terminaría siendo una función de la velocidad a la n más 2m, ¿no? El exponente de la velocidad sería n más 2m y luego con todas las demás variables. Y entonces esta ecuación tendría más o menos esta forma así, pero el exponente de aquí de la velocidad no sería solamente n, sino sería n más 2m. Y entonces digamos que tendría un poquito más de complicación esta parte. En cuestión numérica, bueno, en cuestión de cálculos, ¿no? Los verdaderos problemas creo que serían en la parte física, cuando el mezclado se haga ineficiente. ¿Sale? Ya, muy bien. Sí, gracias. ¿Sabes qué? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Entonces, el fermentador está provisto de 4 baffles, no tenemos efectos en el número de Frost, no tenemos efectos en fuerzas gravitacionales. Aquí, estos 6 puntos, vamos a omitirlos y vamos a hablar de un fluido, bueno, un tanque con un impulsor de 50 centímetros, un fluido que tiene 200 centipoases y 1200 kilogramos por metro cúbico. ¿Sale? Esto de que es fluido newtoniano, ahorita, bueno, sí, ese sí lo vamos a ocupar. Esto de que está en régimen laminar, hagan esto, no lo pelen, porque de hecho no está en régimen laminar, ahorita vamos a ver por qué. Y lo que se haría experimentalmente entonces es modificar, o sea, tenemos un tanquecito, tenemos un reactor, y le vamos modificando la velocidad de agitación, ¿sale? Ponemos 5 y evaluamos el consumo de potencia. Ponemos a 10 revoluciones por minuto y evaluamos el consumo de potencia. ¿Sale? Algo así como lo que hacíamos con el viscosímetro, por ejemplo, pero ahora lo vamos a hacer en un tanque agitado. ¿Sale? ¿Qué nos va a permitir esto? Si nosotros le damos un valor de 5 a las revoluciones por minuto y con eso generamos una potencia de 0.052 kilogramos metro sobre segundo, kilogramos fuerza, kilogramos fuerza metro sobre segundo, entonces, con esos valores, nosotros podemos calcular, si sabemos que el diámetro del impulsor es 50 centímetros, nos está dando ya viscosidad y densidad, y nos dice que para 5, que tenemos 5 revoluciones por minuto, y con esas 5 revoluciones por minuto generamos 0.052 kilogramos metro sobre segundo. Entonces, pasándolo a las unidades del sistema internacional o al sistema de unidades que se nos pegue la gana, pero que sea el mismo, podemos con esa velocidad calcular el número de Reynolds y luego con esa misma velocidad y la potencia que se consume, calcular un número de potencia. ¿Sale? Si hacemos esos dos cálculos, entonces podríamos generar un punto en esta gráfica. ¿Sale? Luego, dice que aumentamos a 10 revoluciones por minuto y tenemos punto 12, ¿sale? Punto 12 kilogramos metros sobre segundo. Entonces nos volvemos a regresar aquí y con esas 10 revoluciones por minuto vemos cuánto vale el número de Reynolds y luego con esas 10 revoluciones por minuto y las punto 12 kilogramos metros sobre segundo vemos cuánto vale el número de potencia. ¿Sale? Tenemos ya los valores del segundo número de potencia y el segundo número de Reynolds, entonces nos vamos al diagrama y ya tenemos ahora un segundo punto experimental. ¿Sale? Hacemos lo mismo con todos estos puntos y resulta que podemos construir una partecita de este diagrama con 5 puntos. ¿Sale? El hecho de que estemos en régimen laminar implicaría que esos puntos estén de este lado. ¿Sale? Esto implicaría que el número de Reynolds tendría que ser de 10 hacia abajo. ¿Sale? Ahorita vamos a ver si se cumple esa condición. Entonces ya tenemos este problema. Con este problema de revoluciones por minuto y consumo de potencia, el problema nos dice caracteriza el fermentador mediante el cálculo de K
y deduce la expresión del consumo de potencia en función de la densidad, viscosidad, la velocidad de agitación y el diámetro del impulsor. ¿Sale? Este valor de K sería específico para este reactor que trabaja en estas condiciones de operación. ¿Sale? Nos saldríamos de las limitantes de este diagrama. Digamos que construiríamos un diagrama similar a este, pero que aplica para el reactor que estamos trabajando en este problema. ¿Sale? Luego, ya que tienes eso, ahora calcula la potencia que se necesitaría para poder agitar el reactor a 100 revoluciones por minuto. Y te pregunta, con el consumo de potencia que necesitas para agitar a 100 revoluciones por minuto, ¿es suficiente el motor que tienes o se quemaría? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, si sabemos que tenemos un motor de 1 caballo, pero ese motor de 1 caballo tiene una eficiencia del 75%, entonces solamente tenemos 0.75 caballos de fuerza disponibles para mover al fluido, ¿no? Entonces, si comparamos, más bien si calculamos el consumo de potencia para estas 100 revoluciones por minuto y nos da un consumo de potencia mayor a 0.75 caballos, pues aquí la respuesta sería que el motor que tenemos se va a quemar. ¿Sale? Si el consumo de potencia para estas 100 revoluciones por minuto es menor o igual a 0.75 caballos, entonces el motor que se tiene es suficiente. ¿Sale? Luego, así como en el pasado, ¿qué pasa si tienes un fluido que es 15 veces más viscoso, que lo quieres mover a la misma velocidad de agitación? Vuelve a contestar el inciso anterior. O sea, sería con estas mismas 100 revoluciones por minuto, pero ahora con un fluido 15 veces más viscoso, ¿cuál sería el consumo de potencia? Y cómo se comportaría con respecto a este caballo de fuerza, a ese 0.75 caballos de fuerza que tenemos disponibles. ¿Sale? Ahí multiplicamos la viscosidad por 15, ¿no? Y obtenemos un nuevo valor y es la que utilizamos. Así es. Y luego este último dice que se desea operar el equipo, este mismo tanque, pero con un fluido no newtoniano. Un fluido no newtoniano que tiene 0.5 de índice de flujo y una consistencia de 10 pseudopuasas. ¿Sale? Aquí vamos a ver una pequeña variante, pero eso ya lo veremos el lunes. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a concentrarnos ahorita en los primeros 3 incisos. ¿Qué hacemos para estos 3 incisos? Tendremos que hallar las demás, las demás medidas, ¿no? Si es que es un tanque, pero con las medidas convencionales. ¿Con la geometría estándar? Sí. Ok. Bueno, sí, puede ser, pero en realidad, si te fijas, aquí el problema, pues realmente ni siquiera te lo está pidiendo. O sea, lo que necesitamos para calcular Reynolds y número de potencia es el diámetro del impulsor. Esta K, que se podría calcular multiplicando todas las proporciones geométricas, pues resulta que no es necesaria porque la vamos a obtener de manera experimental, de manera numérica con el ajuste que vamos a hacer en un diagrama de este tipo. ¿Sale? Esa acá es la que multiplica al Reynolds, ¿no? En la fórmula. Ajá. Esta K es la K que obtenemos de este modelo. Y esa la podemos obtener despejando, ¿no? De esa fórmula teniendo los valores de NP y de NR, ¿no? Así es, no despejando, más bien haciendo un ajuste. Nosotros vamos a generar una gráfica de número de potencia con número de Reynolds y a esos datos los vamos a ajustar a una ley de potencia y esa ley de potencia nos da el valor de K y nos da el valor de N. ¿N quién es, perdón? N es un exponente que
se le asigna al número de Reynolds para poder poner una función del número de Reynolds para el número de potencia. ¿Ese nosotros lo iteramos? No, eso también se tiene que determinar del ajuste. Ah, ok. ¿Va? Entonces, ¿qué hacemos? Tendremos que calcular primero la velocidad, ¿no? La velocidad. Ok. Entonces, de entrada, vamos a abrir un Excel. Vale, ¿ya estamos en el Excel? Sí, ya. Ok. Entonces, el problema, grande esto. El problema nos dice, tenemos una velocidad de agitación en RPMs y que tenemos consumos de potencia expresados como kilogramos fuerza, metros sobre segundo, y con eso podemos trabajar. La velocidad de agitación es 5, 10, 15, 20, 25 y 30. 15, 25 y 30. Y la potencia es 0.052. Otro lado, puntos 118. 210. 307. Punto 40 y punto 47. Gracias. Punto 40 y punto 47. Sí. Listo. Ahora sí, estos son los datos que tenemos en el laboratorio. Aquí, primera pregunta, ¿cómo determinarían? ¿Saben cómo determinarían el consumo de potencia? ¿Cómo podrían diseñar un sistema experimental para medir consumo de potencia? ¿Cuál es el consumo de potencia? La potencia es la P, ¿no? Como tal, el consumo es el NP, el número de... No, es la potencia. La potencia que va a consumir el motor. Los watts que va a estar consumiendo el motor. O sea, de entrada, esto hay que transformarlo a las unidades correspondientes. ¿Sale? Entonces, si quieren, vamos a dejar esa pregunta pendiente. Vamos a pasar a las revoluciones por minuto, vamos a pasarlas a revoluciones por segundo. Entonces, ¿qué hacemos? Divide entre 60, ¿no? Cada valor. Ok. Es esto entre 60. Y luego para pasar la potencia a watts, potencia en watts, ¿qué hacemos? Tenemos kilogramo metro sobre segundo. Esos son newtons, ¿no? No. Los newtons son kilogramos masa, metro sobre segundo al cuadrado. Ah, ok. Es Estos son kilogramo fuerza. estos son kilogramos fuerza por metro sobre segundo. ¿Cuál sería ahí el factor de conversión? ¿Sería GC? Sí, podría ser el GC. Si usamos GC en kilogramos fuerza, más bien el GC en newtons entre el GC en kilogramos fuerza, nos podría
nos podría dar el factor de conversión. Y entonces, ¿cuál sería el factor de conversión? ¿Cómo dijo, profe? El GC expresado en newtons sobre el GC expresado en kilogramos fuerza. Sería igual a 9.81 kilogramo masa por metro entre kilogramo fuerza por segundo cuadrado. 9.81 entre 1. Ajá. ¿Segura? A ver. Vamos a... A ver, ¿alguien tiene a la mano el valor de GC en kilogramos fuerza? Un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado y todo sobre newton. Ok, ese sería, eso nos dice el valor de GC expresado en newtons. Ahora, ese mismo kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, en kilogramos fuerza, ¿cuánto valdría? Dice 9.807 en una tabla de internet, profe, pero no sé si sea que vayamos a ocupar. Ok. Tenemos que GC es igual a 1 y esto es kilogramos metro sobre segundo cuadrado por newton a la menos 1, ¿sí? O 9.81 kilogramos metro sobre segundo al cuadrado por kilogramo fuerza. ¿Vale? Entonces podemos hacer un cociente de GC expresado en newtons sobre GC expresado en kilogramos fuerza, o irnos a los factores de conversión y simplemente pasar kilogramos fuerza a newtons. Esos factores, esos valores vienen en las tablas que nos dio, no, profe, ¿verdad? ¿De qué sé, no? ¿Sí? ¿Sí? Sí.
¿no? Pues entonces sí, vamos a utilizar el factor de conversión de kilogramos fuerza a newtons, pues solamente multiplicamos la P que nos dan por la equivalencia y ya obtendríamos watts. ¿Se multiplica o se divide? Se divide. Ya se divide. Ujú. Ok. Entonces, esto, que sería lo mismo que decir GC expresado en newtons sobre GC expresado en kilogramos fuerza. Entonces sería este entre 9.81 y listo. Ya tendríamos entonces la potencia en watts. Ahora sí, vamos a regresar a la pregunta que teníamos. ¿Cómo mediríamos esos watts? ¿Se acuerdan de sus clases de campos? ¿Sí llevaron campos en el tronco general? No, profe. No, yo no. ¿Campos? ¿Cómo creen? Bueno, ¿qué significa watt? ¿Nunca vieron cómo se mide un watt en electricidad? No, profe. Yo no. Ok. El watt es el producto de los volts por los amperes. ¿Sale? Una pila, por ejemplo, una pila AA, trabaja a 1.5 volts, ¿no? La pila del carro, por ejemplo, la batería del carro trabaja a 12 volts, entre 12 y 14 volts, ¿no? Y dependiendo del modelo del carro, podría trabajar a, vamos a ponerlo aquí, la batería del carro. La batería del carro trabaja a, vamos a ponerle 13 volts. Y un carro entre pequeño y mediano podría tener, no sé, 650 amperes, ¿no? ¿Han visto a qué amperaje y voltaje trabaja la batería del carro? No, pero la del celular trabaja a 2. Ok, Bueno, la cargador. ok, a ver, la del celular entonces. ¿Trabaja a dos qué? 2 amperes. ¿2 El amperes? cargador. El cargador, ajá. El cargador dice que trabaja a velocidad de 2 amperes. 2 amperes. ¿Y voltaje? Ese depende del cargador. Sí, pero también debe venir ahí en la etiqueta. ¿Cuántos volts recibe y cuántos otorga? Bueno, en el que tengo yo dice. eh, dice input, entrada 100 a 240 volts, Ajá. 50 a 60 Hz y 300. Ay, güey. 300 MA. 300 miliamperes entonces. Ah, ok. MA. Sí, perdón. 0.3. Pero dice input, esa es entrada, ¿no? O salida. Entrada, no, esa es la entrada. ¿Y el output? El mío dice 5B. 5B Sí, en output. sí. Ok. También Y el mío, ajá. 5B el o 1500 miliamperes. 1500 miliamperes. Entonces esto es 1.5 amperes. ¿Sale?
Y entonces los watts es el producto de estos dos, ¿no? Entonces el consumo de potencia o la potencia, sí, el consumo de potencia de tu cargador 7.5. sería igual a este por este y son 7.5 watts. ¿Sale? ¿La potencia de qué, perdón? De tu cargador. La potencia que está consumiendo tu cargador. Lo que está jalando de luz, ¿se puede decir? Lo que le está suministrando a tu Celular. teléfono. Ah, ok. ¿Sale? Entonces ahí, por ejemplo, estos son los watts. Son los joules que se consumen por segundo. Si esos joules que se consumen por segundo los sumas lo de los 3.600 segundos que hay en una hora, entonces tendrías los watts hora. La tarifa, por ejemplo, del recibo de la CFE te dice que son tantos centavos por cada kilowatt hora que consumes. Entonces, con ese factorcito de conversión, tú puedes saber cuántos pesos te cuesta cada recarga de la batería de tu celular. ¿Vale? Oh, ya. Ah. Ahora vamos a regresar a la clase. Tenemos que esta cosa tiene un consumo de potencia de 7.5 watts. Este es un ejemplo que estamos tomando. Y esos 7.5 watts los determinamos midiendo amperaje y midiendo voltaje. Pregunta, ¿saben cómo medir eso? No. ¿No? En Bueno, electricidad existen unos aparatos que se llaman voltímetros, ¿no? exactamente. En ese caso, bueno, hay dos equipos. Uno puede ser el voltímetro. Así el voltímetro. El multímetro. Y está el multímetro. ¿Vale? Este de aquí arriba mide voltaje. Este de aquí abajo mide voltaje, mide amperaje, mide la resistencia, la conductancia y mide un montón de cosas. ¿Sale? Entonces, si nosotros utilizamos ese multímetro, podríamos medir estas dos variables y después al multiplicarlas podríamos tener los watts que estamos consumiendo. ¿Sale? Entonces, si tenemos un motorcito en el laboratorio que está haciendo girar a un impulsor y ese impulsor está trabajando a ciertas revoluciones por minuto y entonces nosotros medimos el voltaje y el amperaje que se está consumiendo. ¿Saben qué diferencia hay entre el voltaje y el amperaje? ¿Saben qué es uno y qué es otro? No. ¿No? No. Ok. El voltaje, no, digamos que nos daría el potencial que tendríamos disponible para transferir esa energía eléctrica. ¿Sale? Y luego el amperaje es un flujo de electrones. Así como veíamos en el balance de energía mecánica, veíamos que había una energía potencial y esa energía potencial era el producto GH. Ese digamos que es un potencial gravitacional. Aquí tendríamos nosotros un potencial eléctrico. ¿Sale? Y ese potencial eléctrico está generado por partículas que tienen una carga, que son los electrones. Entonces, cuando nosotros movemos a esos electrones a través de este potencial, nosotros generamos un consumo de energía. Que en este caso sería un consumo de potencia porque estamos hablando de un flujo de electrones, ¿no? Son electrones que están pasando por cada segundo. Entonces, el voltaje nos dice cuál es el potencial eléctrico y el amperaje nos dice cuántos electrones están fluyendo por unidad de tiempo. Y el producto de estos dos nos dice cuál es la energía eléctrica que se está consumiendo por cada segundo. ¿Sale?
Entonces, con esto ya tenemos un flujo. ¿Se acuerdan cuando vimos las primeras analogías de las ecuaciones de transporte? Que decíamos que la ley de viscosidad de Newton era análoga a la ley de Fourier y era análoga a la ley de Fick, y luego también decíamos que era análoga a la ley de Ohm, y que la ley de Ohm es voltaje igual a la resistencia por el amperaje. Y luego decíamos, las leyes de conservación aplican para cantidad de movimiento, o momentum, aplican para energía, aplican para masa y para carga eléctrica. Entonces, eso nos permite hacer un montón de analogías entre estos cálculos y los cálculos que tienen que ver con mecánica de fluidos y los que tienen que ver con transferencia de calor y más adelante con los que tengan que ver con transferencia de masa. Y vuelvo a insistir, si comprendemos a detalle todos estos, no olvídense, ya cuando estén en transferencia de calor y transferencia de masa, pues la vida se les va a hacer más fácil. ¿Sale? Entonces, un sistema experimental, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? No, profesor. ¿No? Vale. Entonces, si tenemos ya con el multímetro, medimos voltaje, medimos amperaje, ya sabemos cómo es el consumo de potencia, entonces vamos al experimento. El experimento nosotros le fijamos que el impulsor gire a 5 revoluciones por minuto, medimos voltaje, medimos amperaje y determinamos cuáles son los watts que está consumiendo ese motor. ¿Sale? Luego hacemos lo mismo para 10 y medimos los watts que está consumiendo el motor. Y así sucesivamente. ¿Sale? Con eso ya tenemos este experimento. Con eso tenemos estos datos crudos que vienen del experimento. ¿Sale? Y decíamos, con la velocidad, podemos calcular un número de Reynolds y luego con la velocidad y el consumo de potencia, podemos calcular un número de potencia. ¿Sale? Entonces, calculamos número de Reynolds. El número de Reynolds es, vamos a poner aquí la viscosidad y la densidad. ¿Vale? ¿De cuánto era la viscosidad? ¿Se acuerdan? 200 centipuas. 200 centipuas. ¿Y eso en pascal segundo cuánto es? Son 0.2 pascales por segundo. 0.2 pascal segundo. ¿Y la densidad? ¿Se acuerdan cuánto era? 1200 kilogramos por metro cúbico. 1500. 1200. 1200 kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Listo. Ya están en el sistema internacional, ya tenemos estos dos en sistema internacional. Ahora sí, ya nos arrancamos a hacer cálculos. ¿Vale? Entonces, el número de Reynolds es... espérenme tantito, falta el diámetro del impulsor. El diámetro del impulsor era 0.5 metros, ¿no? Sí. Ok. Ahora sí. El número de Reynolds es el diámetro al cuadrado por la densidad por la velocidad entre la viscosidad. ¿Sale? El diámetro del impulsor se mantiene fijo, la densidad se mantiene fija, el diámetro del impulsor se mantiene fijo y la única variable que tenemos aquí es la velocidad. ¿Sale? Pero, a ver, espérenme tantito. No, sí, está bien. Y entonces con eso ya tenemos el número de Reynolds para el primer
la primera velocidad de agitación. ¿Sale? Para los demás, estamos en un intervalo entre 125 y 750 para número de Reynolds. ¿Eso qué quiere decir? ¿En qué régimen se está moviendo el fluido? Todos son laminares. Laminar. ¿Laminar? ¿Seguros? Sí. ¿Seguros? A ver, vamos a regresarnos al diagrama. Para el caso de agitación en tanques, el régimen laminar va para números de Reynolds de 0 hasta 10. ¿Sale? A lo mejor ustedes estaban pensando en el diagrama de Moody. Vamos a ver el diagrama de Moody. El diagrama de Moody nos dice que el régimen laminar va para Reynolds desde 0 hasta 2100, ¿no? Que era el que habíamos fijado. Si fuera un problema de flujo en tubos, entonces sería un régimen laminar. Pero como estamos hablando de agitación en tanques, entonces el Reynolds tiene que ser menor o igual a 10 para que el fluido se mueva en un régimen laminar. ¿Sale? Lo que tenemos es 125, desde 125 hasta 750, ¿no? Ujú. Ahí está. Entonces realmente estamos en esta zona. Sí, 1.25, ¿no? Por 10 a la 2. Así es. Estamos en medio del régimen de transición. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Entonces, de lo que habíamos visto en la clase antepasada, creo, es que en un régimen laminar N tiene que ser -1 y entonces el número de Reynolds se reduce a esto. Y no es cierto, no el número de Reynolds, la función del número de potencia con el número de Reynolds se vuelve esta ecuación. Y luego en régimen turbulento, N vale 0 y entonces el consumo de potencia se define como esta ecuación. ¿Sale? El problema, ¿qué es lo que nos está pidiendo? El problema nos pide que determinemos el valor de N y de K para poder sustituirlo aquí, hacer el álgebra necesaria y llegar a los exponentes que tendrían que estar involucrados aquí para poder tener una ecuación que nos diga cómo es el consumo de potencia en función de las demás variables. ¿Sale? Si nos vamos un poquito a leer el problema otra vez, vamos entendiéndolo. Nos dice en el primer inciso, caracteriza el fermentador mediante el cálculo de K, o sea, con el ajuste determina cuánto vale K. Y luego, así, y deduce la expresión del consumo de potencia en función de densidad, viscosidad, velocidad y diámetro del impulsor, específica para este reactor. Y ahí yo creo que le faltaría decir bajo estas condiciones de operación. ¿Sale? Entonces, una vez que llegamos al valor de K y de N, tendremos que sacar una ecuación que nos diga cómo es la potencia en función de todas las demás variables. ¿Sale? Que sería como en este caso, cómo es la potencia en función de las demás variables. ¿Sale? En régimen laminar decíamos que solamente la viscosidad tiene un efecto y en régimen turbulento solamente la densidad tiene un efecto en el cálculo en el consumo de potencia. Como estamos en un régimen de transición, pues podría ser que las dos tengan ahí un efecto, cada quien a su manera, pero que las dos estén involucradas, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Entonces, a lo que tenemos que llegar es a una ecuación más o menos como esta. ¿Sale? ¿Sigamos bien? Sí. Sí. ¿Cómo Profesor. calculamos? Sí. ¿Podría darle ahí en la celda donde calculó el número de Reynolds? Es que no me queda y no sé qué hice mal. Ok. Y está bien, ya le gracias. El diámetro al cuadrado, Ajá. la densidad, la velocidad de agitación, esa tiene que estar en revoluciones por segundo, y la viscosidad dividiendo. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Vale? Sí. Ahora, vámonos al número de potencia.
El número de potencia es igual al consumo de potencia entre densidad, lo fijamos, por la velocidad al cubo, por el diámetro del impulsor a la quinta. ¿Vale? El diámetro del impulsor a la quinta. Otra vez, la potencia, esa no la fijamos porque es la variable que vamos a determinar. La densidad, esa sí se mantiene fija porque es la misma. La velocidad de agitación, esa se mantiene variable. Y el diámetro del impulsor, ese sí se mantiene fijo. ¿Vale? Y ahora sí, ya tenemos cómo cambia el número de potencia con respecto al número de Reynolds. ¿Sale? ¿Qué hacemos con esto? Tenemos NP y NR y N Reynolds. Podemos sacarla acá, ¿no? Ajá. ¿Cómo le hacemos? Despejándola de la formulita, ¿no se puede? ¿Cómo le harías ahí? O sea, si tú despejas de estas dos, ¿cómo le harías? Si tienes una ecuación que depende de que tiene dos parámetros ahí desconocidos. ¿Por qué no puedo usar la de N Reynolds es igual a K por NP? Reynolds es igual a K por NP. Pues es lo mismo. Es Tienes Ah, sí, pero no tengo la N, ¿verdad? K y te falta K y te falta N. Entonces, esto es una ecuación tipo ley de potencia. Nosotros tenemos un conjunto de datos experimentales que nos llevan a esta lista de datos. Ahí lo que tenemos que hacer es graficarlos. Y en esa gráfica hacemos un ajuste. ¿Sale? Entonces, vamos a meter los valores de X. Para X vamos a darle valores al número de Reynolds. ¿Sale? Para Y vamos a darle número de potencia. Ajá. Y con eso tenemos serie 1. Para X es número de Reynolds. Para Y es número de potencia. Y con eso tenemos un conjunto de datos. ¿Sale? Primer punto. Estos datos en esta gráfica están en escala lineal. ¿Sale? La gráfica que usamos nosotros es de 1 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000 y así se va, ¿no? Esta escala en el número de Reynolds está en escala log. ¿Sale? Y luego de este lado tenemos de 1 a 10, de 10 a 100, y de 100 tendría que ser a 1000 tal vez. Entonces tenemos una escala logarítmica también. Nosotros tenemos una gráfica en escala log-log, que si nosotros aquí a Excel le pedimos que nos dé esa misma escala, decimos, esto tiene que ser logarítmico. Perdón, espérenme un tantito. Y la Y también tiene que ser una escala logarítmica. Y entonces la forma de la gráfica ya cambió, ¿no? Ya lo que teníamos como una curva que
que se iba acostando. Se vuelve, teníamos así, se vuelve una escala, una línea aparentemente recta, ¿no? Esta línea aparentemente recta, lo que nos está mostrando en realidad es un pedacito de esta curva, ¿sale? Un pedacito de esta curva, ¿vale? Estamos para números de Reynolds entre 125 y 750, entonces lo que estamos viendo es esta partecita de aquí, ¿sale? Que obviamente no va a coincidir con ninguna de estas dos, porque estas dos ya tienen asociada una constante, una K, una constante geométrica a esos reactores que usaron ellos. En este caso, nosotros estamos usando un reactor diferente, que no sabemos si cumple o no con la geometría recomendada o con la geometría estándar. Simplemente ese lo pusieron a funcionar y les dio estos puntos experimentales. ¿Sale? Entonces, lo que hacemos es a estos puntos vamos a agregarles una línea de tendencia. Profe, antes de que continúe, ¿me puede mostrar cómo está su fórmula en el NP, por favor? Sí. Vamos a quitar esto. Quitar esto. Y aquí es la potencia entre la densidad por la velocidad al cubo por el diámetro a la quinta. Ah, de acuerdo, es que tomé el R, bueno, la velocidad en minutos. Gracias, Ok. gracias. Ok. Vale. Entonces, ¿ya estamos bien todos? Sí. Va. Ahora sí, nos vamos a la gráfica y en la gráfica le pedimos esa línea de tendencia. Y si fuera una línea recta, bueno, si fuera una línea recta en escala decimal, se vería una recta. Aquí como estamos en una escala log-log, se ve esta curva así toda chueca. Pero si a esta curva le decimos que sea potencial, una ley de potencia, resulta que ya se ajusta bien, ¿sale? Entonces queremos que nos dé la ecuación del gráfico y pues que nos dé la R cuadrada para ver qué tan bueno es el ajuste, ¿sale? Entonces con eso nosotros ya tenemos el valor de K y el valor de N, ¿vale? Estos puntos que se tienen de manera experimental ajustan a esta curva. Esta curva es una ley de potencia con un coeficiente geométrico, una constante geométrica K, de 1084.7 y una N de menos 1.741. ¿Sale? 1.741. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, vale. Entonces ya tenemos esto. Si ya tenemos esto, entonces ahora sí, ¿cómo sería? ¿Cómo podríamos llevar a esta ecuación a esta forma y luego de esta forma reducirla a esta de acá? ¿Cómo les quedaría? Bastaría entonces con sustituir el valor de n para que nos dé las potencias que quedan en los productos y después despejarlo, ¿no? Así es.
Justo así. ¿Se queda? Estoy terminando en un segundo. Vale.
Listo. Ujú. ¿Cómo les queda? Muy raro, pero bueno. Este, para DIM me quedó menos 2.48, para N 1.26, para la densidad menos 0.74 y para la viscosidad menos 1.74. Ok, los demás, ¿qué dicen? ¿Qué les queda a los demás? ¿Ya terminan? Elevaste al cuadrado el 1.74 para el diámetro del impulsor. El diámetro del impulsor estaba al cuadrado. ¿Sí? Sí. Y aún así te dio... ¿Cuánto es que te No, dio? lo corregí. Es que al despejar no vi que del otro lado el diámetro del impulsor tenía a las 5 y por eso me dio el menos tantos, pero yo lo corregí y son 1.52. Ok. ¿Los demás qué dicen? ¿Nada? Es que todavía yo no sé bien ahí. ¿No? Ok. Tenemos que el número de potencia es igual a la constante por el número de Reynolds a la n. Tenemos que la constante geométrica es de 1084.7 y que la n es de menos 1.74. Entonces, eso lo sustituimos en la ecuación, donde también ya sustituimos el significado de los números adimensionales. Entonces nos queda toda esta cosa de aquí. ¿Sale? Luego, estos de aquí abajo los pasamos multiplicando. Ajá, y entonces simplemente los exponentes se suman y se restan y nos quedaría algo de este tipo. ¿Están de acuerdo? Pero que el diámetro no se pasa del otro lado y queda diámetro a las 7, profe. El diámetro a las 7. Lo que pasa es que aquí este sí pasaría para acá, multiplicando, pero aquí Pero tenemos ok, este al sí. cuadrado, pero al mismo tiempo lo tenemos a la menos 1.74. Y ahí se multiplican esos dos, ¿no? Ajá. Ok, sí, sí, ya. Sí. Profe, nada más tengo una duda. A mí el DMI me quedaba arriba al lado de N, no abajo. ¿A dónde? Arriba, es que me queda como valor positivo de 1.57, no como los demás que sí me dieron valores negativos y por eso se bajaba. Pero ¿para cuál? Para DIM, ¿Aquí? O no sea, en el resultado final. acá. Ajá, Lo que pasa es que te quedaría aquí, te quedaría 5 menos 3 punto y algo por el... 48, ajá, y eso queda 1.52, pero Ah, son positivos. sí es cierto, tienes razón.
Sí, tienes razón. Listo. ¿Así te queda? Sí, Listo, sí, tienes toda la razón. Y eso es para cada NP y cada NR, ¿verdad? Es para cada NP y NR, no. Aquí con esto lo que hacemos es generar una ecuación que nos dice cómo se comporta o cuál sería el consumo de potencia. Bueno, sí, cómo se comporta el número de potencia en función del número de Reynolds. Hasta este punto tendríamos la ecuación NP igual a 1084.7 por NRE a la menos 1.74, ¿no? Sí. Luego, si sustituimos el significado de los números adimensionales, llegamos a toda esta cosa de acá abajo. Y luego haciendo álgebra, simplificando la ecuación, tenemos el consumo de potencia en función de todas estas demás variables. ¿Sale? ¿Qué quiere decir que esté en función de esto o del otro? Quiere decir que el consumo de potencia en este intervalo varía de acuerdo a esa ecuación, de acuerdo con esa ecuación, y entonces cualquier punto que le demos nosotros aquí a la velocidad de agitación, podemos calcular directamente cuál es el consumo de potencia. ¿Sale? Ya no nos importa si caemos en alguno de estos puntos o no. Nosotros ya tenemos una ecuación que nos describe cómo es el comportamiento del consumo de potencia en función de las demás variables. ¿Sale? Entonces, el fluido es el mismo y entonces las propiedades se mantienen constantes. El diámetro del impulsor, ese no va a cambiar, entonces esto también se vuelve una constante. Y solamente tendríamos una función de la potencia con respecto a la velocidad. ¿Sale? Entonces, el inciso 1 justamente nos pide eso, ¿no? Cual calcula las constantes que definen al bioreactor, luego deduce una expresión que te diga cómo es el consumo de potencia en función de todo lo demás, específica para este reactor, y luego ya con eso, ya que tienes esta ecuación, entonces ya puedes decir, bueno, si agito a 100 revoluciones por minuto, ¿cuál va a ser el consumo de potencia? Y luego, si quiero agitar a esos mismos 100 revoluciones por minuto, pero con un fluido que es 15 veces más viscoso, ahora ¿cómo es ese consumo de potencia? Y en los dos casos, tienes que comparar ese consumo de potencia con los 0.75 caballos de fuerza que tienes disponibles. Y con eso tú puedes saber si el motor en el que cuentas es suficiente o necesitas uno más grande. O ya es que como vi que se te obtenía por cada velocidad se obtenía un NP y un NR, por eso te preguntaba. No, la idea es, este tipo de experimentos de hecho son muy comunes, justamente para determinar y hacer estimación de parámetros. Lo que hacemos nosotros aquí se llama así, estimación de parámetros. ¿Sale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos la estimación de parámetros? En este caso, ya vieron, ya tomaron métodos numéricos, No, ¿no? Ok. O matemáticas aplicadas a la ingeniería química o algo así se llamaba. No. Ok. Ahí lo primerito que se ve es el método de mínimos cuadrados. ¿Sale? El método de mínimos cuadrados es el que tiene programado aquí Excel. Entonces, lo que hace Excel es asignar esta ecuación y por medio de un método de optimización minimiza la distancia que debe haber entre esta curva
y los puntos experimentales. Con esa minimización llega al valor que deben tener estos dos parámetros. ¿Sale? Y entonces ese es el método de estimación. Ese método, en principio, para este tipo de ecuaciones, se llama regresión lineal y se aplica por mínimos cuadrados. ¿Vale? Los cuadrados, esos cuadrados es la distancia o la diferencia que hay entre el punto, entre cada uno de los puntos y la línea, la distancia que hay entre un punto y la línea, y la curva, esa diferencia la eleva al cuadrado y luego hace la sumatoria de todos esos cuadrados y a esa función hay que sacarle un mínimo, hay que minimizarla. Entonces, una vez que se minimiza, se determina el valor de estos parámetros. ¿Sale? Ya que tenemos esta estimación de parámetros, ahora sí llegamos a estos valores. Estos valores, al meterlos aquí a esta ecuación, nos dice cómo se comporta el consumo de potencia, más bien el número de potencia en función del número de Reynolds. Pero ya nos está dando una ecuación que nos permite determinar el valor del número de potencia para cualquier número de Reynolds. ¿Sale? Y el número de Reynolds, a su vez, va a ser una función de la velocidad. ¿Sale? Decíamos, el fluido es el mismo, no le pasa nada. El diámetro del impulsor es el mismo, no le pasa nada. Y entonces el número de Reynolds se vuelve una función de la velocidad. Si nosotros le asignamos un valor a la velocidad, en automático podemos calcular cuál va a ser el número de Reynolds. Y luego, teniendo toda esta ecuación, ya nada más la simplificamos. Y ahora, para este mismo número para esta misma velocidad de agitación, podemos calcular directamente cuál es el consumo de potencia con este reactor que estamos trabajando en el problema. ¿Sale? Ok, pero entonces el N y el K que estamos apuntando aquí en este ejemplo lo estamos obteniendo de la gráfica de Excel, ¿verdad? De la gráfica de Excel, exactamente. Yo pensé que era del despeje de la fórmula de hasta arriba. Nada más sustituyendo la N, pero Aquí. ya nos está dando, ya veo que la K es igual a la que está dando la gráfica. Sí. Sí, lo que hacemos es, estos dos valores de K y N son los que nos dio la regresión. Eso lo sacamos del Excel. Y entonces estos dos parámetros los sustituimos en esta ecuación. Luego sustituimos también el significado de los números adimensionales. Y ahora sí podemos llegar a una ecuación que nos diga el consumo de potencia en función de lo demás. Profe, Sí. perdón, acabo de ver que tenemos otro error. La densidad igual va en la parte de arriba. También Digo, la viscosidad, porque n es menos 1.74 y por leyes de los exponentes se tiene que tomar como a la menos b, como 1 sobre a la menos b. Sí, tienes toda la razón, qué menso. Ok. Control X. Ya está. Ahora sí, ¿no? Sí, ya. Y entonces, sí, gracias. Y entonces con esto ya podemos calcular el consumo de potencia directamente poniéndole dándole valores a la velocidad de agitación. Y luego en el último inciso te dice, a esa misma velocidad de agitación, mete un fluido que es 15 veces más viscoso. Y otra vez vuelves a calcular consumo de potencia. Pero ya tenemos una función que nos dice directamente de las variables de operación cuál sería el consumo de potencia. ¿Sale? Y por ejemplo, bueno, ¿cómo se sabe hasta los límites que tiene, por ejemplo, esta ecuación? Bueno, estrictamente hablando, esta ecuación va a ser válida solamente en esta zona. Qué buena pregunta haces. Esta ecuación solamente es válida aquí. ¿Sale? Entonces, ojo, el problema nos está pidiendo 100 ahora. una velocidad de agitación de 100 revoluciones por minuto.
¿sale? Eso implica un número de Reynolds de 2500. O sea que el número de Reynolds que nos está pidiendo está por acá. Estrictamente hablando, eso ya está fuera de este intervalo. Lo que teníamos que haber hecho o lo que se tenía que haber hecho en un ejercicio, en un problema de este tipo, es evaluar experimentalmente el consumo de potencia a velocidades más altas. ¿Para qué? Para que podamos ampliar el rango de operación de estos puntos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque la pendiente de la gráfica cambia con respecto al número de Reynolds, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, sí. Entonces eso de alguna manera limita el uso de la gráfica. Ahorita digo, para fines de este problema, pues nos quedamos con esta ecuación y con esa ecuación calculamos la potencia simplemente sustituyendo aquí la velocidad de 100 revoluciones por minuto, pero estrictamente hablando no deberíamos hacer eso. Si estuviéramos en un caso con un experimento real, lo ideal sería hacer más puntos experimentales. Entonces, por ejemplo, para este problema, cuando piden 100 revoluciones por minuto, no, sí, no sería coherente el resultado que obtendremos. No sería tan preciso. O sea, ahí arriesgamos la precisión del ajuste o del modelo. ¿Sale? Aquí ya estamos hablando de un modelo matemático que en principio describe o predice el valor del número de potencia, ¿no? Entonces, el verdadero, la verdadera ventaja de aplicar modelos matemáticos es, primero, poder predecir resultados, poder predecir un resultado experimental. Con eso, ¿qué hacemos? Con eso validamos un modelo. Con eso decimos, el modelo es capaz de predecir mis resultados experimentales, ¿no? O los resultados experimentales de este experimento. Pero la verdadera ventaja de un modelo es que si ya fue capaz de predecir estos resultados, pues ahora vamos a ponerlo a que genere o a que simule resultados fuera de esto que ya se experimentó. ¿Sale? Entonces, lo que tendríamos que hacer es aplicar un método de validación para asegurar que el modelo va a seguir siendo preciso a esta velocidad, lo cual con la información que tenemos pues no es suficiente. Y luego, si nos vamos a ver la gráfica, vemos cómo la pendiente va cambiando y entonces eso de entrada nos diría directamente que pues que no es válido, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos ahorita y entonces pues vamos a hacer como que sí es válido y lo calculamos, ¿no? Y no podemos hacer nada al respecto para cambiar, o si tenemos que seguirnos guiando con la ecuación que obtuvimos. Sí, en este caso pues nada más nos quedamos con la ecuación, o sea, realmente ya no tenemos nada más que hacer. Te digo, esto más bien, si yo para lo que serviría sería pues para una discusión, para que cuando tengan un sistema experimental que realmente estén determinando ustedes algo de este tipo, eso Se lo... deberían de hacer más mediciones, ¿no, profe? Exactamente, tenían que haber hecho más mediciones. ¿Sale? Sí. Bien, entonces, ¿qué más? ¿Alguna otra duda? Entonces lo sustituimos como tal, respetando esta ecuación. Ujú. Y de hecho aquí vamos a tener que suponer que sí ajusta. Ok. ¿Sale? ¿Qué más?
¿Alguna otra duda? No, profesor. Bueno, pues aquí le dejamos. Lo terminan, porfa, de tarea. Terminan los incisos 2 y 3. Ya el lunes me dicen si sí fue suficiente el motor o no para los dos casos. Y hablamos un poquito de esta parte de los fluidos no newtonianos. A ver qué pasaría con eso. ¿Sale? Sí, profe. Profe, gracias. No, ¿de qué? Cuídense. Tengan Gracias. Tenga buen fin de Gracias, profe. semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana, profe. Gracias.